Durante años, el reino de Rydil vivió bajo la amenaza latente de criaturas consideradas desastres vivientes, los dragones. Las redadas eran imprescindibles, con furia incontrolable y su poder devastador. Pero entre todos, los más temidos eran los dragones negros, seres que solo habían aparecido 2 veces en toda la historia del reino, y cuyas apariciones provocaron la desaparición total de múltiples ciudades. El caos reinó, la destrucción fue absoluta. Pero incluso en los momentos más oscuros surgió una excepción. Existía una maga distinta a todas, una prodigio, una leyenda viviente, capaz de conjurar magia sin recitar un solo encantamiento. Mientras que para cualquier mago recitar era parte fundamental del proceso de hechicería, ella lo hacía en completo silencio. Manipular el mana sin encantamiento se consideraba imposible hasta que ella lo logró. Su nombre, Mónica Everett, conocida como Silent Witch, una maga tan poderosa como reservada, que alcanzó lo más alto de la jerarquía mágica de Rydil, formando parte de los legendarios 7 sabios. En lo más profundo del bosque, alejada de la mirada del mundo, se escondía una pequeña cabaña. Allí vivía Mónica, aislada en un lugar donde el silencio reinaba, roto solo por los pasos tímidos de una pequeña visitante que llegaba cada cierto tiempo con provisiones, frutas, verduras y pan. Mónica abrió la puerta medio dormida y la niña entró sin ceremonias, saludando al gato negro de la maga llamado Nero. Al observar el caos reinante en la habitación, papeles tirados, libros apilados, fórmulas garabateadas por doquier, la pequeña preguntó si podía tirar los papeles, convencida de que eran basura. Mónica se negó de inmediato. Eran importantes, eran cálculos, investigaciones, desarrollos mágicos, pero para la niña todo aquello era un misterio. No entendía a qué se dedicaba Mónica, aunque tenía claro que era alguien extraña. Entonces recordó un hecho reciente. Hacía 3 meses, una horda de dragones había atacado el pueblo, pero lo más aterrador era que los comandaban nada menos que el legendario dragón negro de Worgen. Por eso enviaron a los 7 sabios, y fue la más joven de ellos, la Silent Witch, quien acabó con todos los dragones por sí sola. La niña hablaba con entusiasmo, sin saber que justo frente a ella estaba la heroína de la que hablaba. Mónica la escuchaba en silencio, nerviosa, al borde del colapso. Sentía una incomodidad tremenda ante la idea de que hablaran de sus hazañas, aunque no supieran que era ella. La presión emocional la superaba. Por eso, para terminar la visita cuanto antes le entregó su paga. Fue una cantidad más alta de la habitual, diciéndole que era por todos los envíos acumulados y también como gesto de agradecimiento. La niña la miró con desconfianza. ¿De dónde sacaba dinero alguien que no salía de casa? Mónica improvisó una mentira. Dijo ser profesora de matemáticas. La pequeña, sorprendida, recordó que un hombre había llegado recientemente al pueblo diciendo que era colega de Mónica. Tal vez también era profesor, y entonces, sin imaginar lo que provocaba, decidió conducir al sujeto hasta la cabaña. El corazón de Mónica se aceleró. Un sudor frío recorrió su frente, sus piernas comenzaron a temblar. Sabía perfectamente quién era ese hombre. Entonces una voz se escuchó desde la entrada. Mónica se abalanzó con rapidez, pero antes de que pudiera cerrarle la puerta, la mano del visitante la sostuvo con firmeza. Mónica trató de forzar el cierre, pero los nervios le ganaron. Temblando, cayó de rodillas y soltó la puerta. Alzó la vista. Era él, Louis. Louis Miller, uno de los 7 sabios conocido como el mago de las barreras. Había llegado acompañado de una mujer y agradeció con gentileza a la niña por haberlos guiado. Ella, tras despedirse con una sonrisa, se marchó. Mónica, aún en shock, levantó la cabeza con timidez y saludó a Louis. Él respondió con calma. La joven maga los invitó a pasar e inmediatamente usó su magia para ordenar el desastre de su habitación. Hojas volaban en el aire, libros regresaban a su lugar y el caos tomaba armonía con solo unos gestos sutiles. Louis la observaba en silencio pensando. Le parecía increíble que aquella joven que apenas podía hablar sin temblar hubiera dominado el arte de conjurar sin palabras. Para cualquier otro eso habría sido impensable, pero Mónica no era cualquier otra. Durante su época de estudiante estuvo a punto de fallar su grado debido a su ansiedad social, incapaz de recitar hechizos frente a los examinadores. Sabía que debía encontrar otra solución, y lo hizo. Mientras otros habrían intentado superar sus miedos, Mónica optó por redefinir las reglas. Inventó una forma de usar magia sin hablar.
Así, con un método completamente ortodoxo, dominó lo imposible y ascendió hasta convertirse en uno de los 7 sabios. Lois no había venido por cortesía. Había algo importante que necesitaba discutir. Ordenó a su acompañante, Rin, que levantara una barrera antisonido. Ningún ruido entraría o saldría de ese lugar. Mónica se sorprendió. Rin era un espíritu mayor del viento. También podía hacer magia sin encantamientos. Por un instante Mónica pensó, si todas las personas pudieran hacerlo así, quizá yo no habría tenido que desarrollar la magia silenciosa por mi cuenta. Después de servir café, Mónica se sentó a escucharlo. Lois le explicó que actualmente se encontraba sirviendo como guardaespaldas del segundo príncipe, Félix, bajo órdenes directas del rey. Aunque su lealtad pertenecía a la facción del primer príncipe, se le había encomendado proteger a Félix sin que nadie lo notara. Una misión peligrosa y secreta. El príncipe estudiaba en la Academia Serendia y vivía en sus dormitorios. Infiltrarse sería lo ideal, pero Lois era demasiado conocido. Por eso fabricó un artefacto, un broche con múltiples funciones. Al mostrárselo a Mónica, ella lo analizó con solo una mirada y describió a la perfección todas sus funciones. Detección de peligro, barreras mágicas y físicas, mensajería, seguimiento y una barrera híbrida muy avanzada. Lois se quedó sin palabras, era exactamente lo que había diseñado, y aquel broche era idéntico al que le había entregado al príncipe. Pero había un problema, el broche se rompió al día siguiente. Todo su esfuerzo, noches sin dormir e incluso días sin poder ver a su querida esposa habían sido en vano. El broche se había roto. Lois lo supo al instante. Preocupado, se dirigió de inmediato a la Academia Serendia, esperando encontrar señales de conflicto, una amenaza, una grieta en la seguridad del príncipe. Pero no había nada. Los instructores le aseguraron que todo estaba en orden, no había ocurrido ningún incidente. El artefacto, decían, probablemente se rompió por un descuido. Pero Lois no confiaba en su suerte ni en las coincidencias. Por eso regresó con una nueva propuesta, una que solo podía ser encomendada a una persona, Mónica. Ella que siempre evitó mezclarse con la nobleza, ella cuya capucha baja y mirada esquiva la convertía en una sombra a las ceremonias. Pocos sabían cómo lucía realmente, y quién podría imaginar que aquella chica tímida, de presencia anódina y pasos tímidos, era una de los 7 sabios. Justamente por eso era perfecta para infiltrarse. Cuando Lois le propuso la misión, Mónica rompió en lágrimas. Los nervios le ganaban. No podía, no quería hacerlo. Su timidez era más fuerte que cualquier hechizo y el simple hecho de tener que relacionarse con personas la aterraba más que cualquier dragón. Se tumbó sobre la mesa sollozando, rogando que no se lo pidiera. Pero Lois no dio marcha atrás. La magia sin encantamientos de Mónica era ideal para una misión que requería absoluta discreción. Ella no lo aceptaba. Llorando, alegó que apenas 3 meses atrás había enfrentado a una horda de dragones. ¿No era eso suficiente? Lois, sin alterarse, replicó con frialdad. Él había hecho eso mismo 10 veces en esos mismos 3 meses. Ser uno de los 7 sabios no era un título de reposo, era una responsabilidad. Mónica, aún temblando, murmuró que ella se convirtió en sabio por un proceso de selección, como si no lo mereciera realmente. Pero Lois no aceptó excusas, sabía dónde presionar. La atacó con lo único que no podía controlar, su propia ansiedad. Y Mónica colapsó. Cayó inmóvil, incapaz de moverse, con los ojos vidriosos y la mente paralizada por la presión, aunque aún estaba consciente. Lois, sin detenerse, aprovechó ese instante para explicarle los detalles de la misión. Muchos años atrás, una niña sin familia vivía en un monasterio en el condado de Kerbeck. La antigua condesa, al verla, notó un extraño parecido con su difunto esposo. Movida por un impulso incomprendido, decidió adoptarla. Desde entonces, la niña conoció el calor de un hogar, el cariño y la seguridad. Pero la felicidad fue efímera. La condesa enfermó y murió, y con su partida la hija legítima de la nobleza rechazó a la niña adoptada. La despojó de su lugar, la obligó a trabajar como sirvienta. Esa fue la cruel transición de una infancia feliz a una juventud de servidumbre. Y esa niña sería Mónica. La historia había sido fabricada, una identidad falsa, tejida con precisión, y esa era la tapadera con la que debía infiltrarse en la academia, como conserje personal de la hija de la condesa. Al oír esto, Mónica volvió a colapsar. La presión fue demasiado, solo el maullido de Nero, su gato, fue capaz de sacarla de su letargo. Y entonces lloró desconsoladamente.
No se sentía capaz de proteger a un príncipe, ni siquiera se sentía capaz de protegerse a sí misma. Nero, intentando consolarla, le preguntó con simpleza por qué no huía si no quería hacerlo. Pero Mónica murmuró que si escapaba, Lois la encontraría de todos modos. El gato intentó cambiar su ánimo, sugiriendo que al menos un príncipe debía ser elegante. Mónica no entendió el comentario. Para Nero eso era sorprendente. Después de todo, los 7 sabios asistían a eventos reales. ¿Cómo era posible que no recordara al príncipe? Pero Mónica nunca había mirado a nadie a los ojos en aquellas ceremonias, siempre con la cabeza gacha, los párpados cerrados, dominada por el pánico de ser vista, de ser juzgada. Entonces, ¿cómo protegería a alguien a quien ni siquiera conocía? A la mañana siguiente, Mónica partió con Lois y Rin a la residencia de los Miller. Al llegar, los recibió la esposa de Lois, Rosalie. Ni un saludo dirigió a su marido. En cambio, se lanzó directamente hacia Mónica, examinándola con precisión quirúrgica. Encías, uñas, ojos, signos evidentes de desnutrición y anemia. Al escuchar que tenía 16 años, Rosalie frunció el ceño. Estaba demasiado delgada para su edad. No era saludable. Sin esperar opinión alguna, se la llevó consigo. Lois, algo molesto, protestó por haber sido ignorado. Rosalie solo replicó que los pacientes siempre iban primero. Una vez todo estuvo más tranquilo, Lois continuó con los detalles de la misión. A Mónica le preocupaba que la historia que le habían asignado manchara la reputación de la casa Kerbeck, pero el conde actual lo había aprobado. Incluso agradecía su participación, pues Mónica había salvado el condado del ataque del dragón negro. No había reparos, todo estaba autorizado. Entonces Lois presentó a una invitada especial, Isabel Norton, hija del conde de Kerbeck, la joven que asumiría el rol de la hermana cruel en la historia fabricada. Se presentó con cortesía, agradecida por la ayuda de la bruja silenciosa. Mónica intentó hablar, pero no pudo. La ansiedad le cerró la garganta. Lois explicó a Isabel que ella era extremadamente tímida, pero eso no pareció importarle. Isabel sonrió, porque más allá de la apariencia temblorosa, ella sabía quién era Mónica, y sabía de lo que era capaz. Durante el ataque de los dragones, Isabel se encontraba en el palacio del condado junto a su sirvienta. Todos habían evacuado, menos ellas. La lealtad de su doncella era tan fuerte que se negó a abandonarla, pero el miedo las envolvía. El dragón negro de Worgen acechaba cerca y la esperanza parecía desvanecerse. Hasta que llegó la noticia, la bruja silenciosa lo había derrotado. El alivio hizo brotar lágrimas en Isabel. Su familia, su pueblo, sus caballeros, todos habían sobrevivido. Pero la amenaza no había terminado. La horda, privada de su líder, deambulaba sin control, sembrando pánico. Cuando un dragón se lanzó sobre ellas, Isabel cerró los ojos, no había escapatoria. Pero entonces un rayo cayó del cielo. Un destello iluminó la tierra, una gigantesca puerta mágica descendió del firmamento y de ella emergieron cientos de círculos mágicos. Cada uno disparó rayos de luz contra los dragones restantes. La amenaza fue eliminada en segundos. Mónica los había salvado a todos. Y aunque ahora estuviera temblando frente a Isabel, incapaz de pronunciar palabra, la joven noble lo sabía bien. Mónica Everett era mucho más que una tímida maga. Era la bruja silenciosa, y era más fuerte y valiente de lo que ella misma creía. Durante el trayecto hacia la academia, Mónica dormía en el carruaje. En su sueño aparecía la figura de su padre, y junto a él el recuerdo de aquel día en que le regaló una cinta de medir. Fue un momento de felicidad que se grabó profundamente en su memoria. A partir de entonces comenzó a medir todo lo que encontraba a su paso. Para Mónica, los números y los cálculos representaban algo fascinante, algo vivo. Tal como decía su padre, el mundo estaba lleno de números, incluso las personas. Cuando llegaron finalmente a la academia, fueron recibidos por el director. Isabel, en su papel de hermana distante y altiva, tomó la palabra. Manifestó su incomodidad con el hecho de que se les asignara la misma habitación, alegando que deseaba una habitación aparte para Mónica. En realidad, lo que intentaba ocultar era que Mónica no podía convivir con ella ni con nadie más debido a su timidez extrema y su ansiedad social. La insistencia de Isabel y la autoridad que le otorgaba ser hija del duque Kerbeck bastaron para convencer al director, quien, aunque mostró dudas, acabó cediendo. Así se ordenó que el ático fuera preparado para Mónica. En otro lado de la academia, Aaron O'Brien, tesorero del consejo estudiantil, era interrogado por el presidente del consejo,
el príncipe Félix. A su lado estaba Elliot Howard, secretario del consejo, Bridget Graham, segunda secretaria, Neil Clyde Maywood, encargado de asuntos generales, y Cyril Ashley, vicepresidente del consejo. Aaron se encontraba al límite. El sudor le corría por la frente mientras intentaba sostenerse ante la presión de las acusaciones. Se le señalaba de malversación de fondos estudiantiles. Los libros contables habían sido alterados reiteradas veces, 30 veces en los últimos días, y si se contaban registros anteriores, las alteraciones superaban las 50. Las consecuencias eran claras. Aaron había sido recomendado por el duque Clockford, tío del príncipe, pero ahora, tras todo lo ocurrido, dicha recomendación sería retirada, y tanto él como su padre, el conde Stale, quedarían desprotegidos. Aaron, desesperado, intentó pensar en su cómplice. Necesitaba recordar su rostro, aferrarse a él, encontrar algún consuelo, pero su mente no lograba identificarlo. No podía recordar quién lo había ayudado. Esa incertidumbre lo mantuvo en estado de shock, sin saber cómo reaccionar. El príncipe le advirtió que su estupidez arrastraría también a su padre a la ruina. Fue entonces cuando, preso del pánico, Aaron reaccionó con violencia, intentando atacar al príncipe. Sin embargo, Cyril fue más rápido. Se interpuso, atrapó a Aaron y lo inmovilizó con un hechizo que congeló sus piernas. El príncipe, manteniendo la serenidad que lo caracteriza, agradeció a Cyril por protegerlo y ordenó a Aaron que se retirara a su habitación, donde debía esperar la notificación oficial de su expulsión. Mientras tanto, Isabel expresaba su descontento con la decisión de separarse de Mónica. Quería compartir la habitación con ella, pero entendía que la misión requería discreción, y para eso lo mejor era que Mónica estuviera sola. En ese momento, un alboroto en el pasillo irrumpió la calma. El consejo estudiantil se encontraba escoltando a Aaron a su habitación mientras éste gritaba su inocencia. Isabel y Mónica observaron la escena. Isabel explicó que aquel muchacho detenido era el hijo del conde Stale, que el joven de cabello castaño se llamaba Elliot y era hijo del conde Dasby, y que el de cabellos plateados, aunque no lo conocía, pertenecía al consejo estudiantil por la placa que portaba. Mónica se sorprendió. Desde su perspectiva, Isabel parecía mucho más adecuada que ella para llevar a cabo la infiltración. Ya en clases, el profesor presentó a la nueva alumna con el nombre de Mónica Norton. Mónica no fue capaz de pronunciar una sola palabra. El miedo y la ansiedad la paralizaron. Sus manos comenzaron a temblar y su respiración se volvió agitada. El profesor con severidad la reprendió, recordándole que estaba en la mejor academia del reino, donde se esperaba lo mejor de sus estudiantes. Pero Mónica no podía responder. Su cuerpo temblaba y los malos recuerdos comenzaron a invadir su mente, bloqueando cualquier intento de reacción. Solo logró agachar la cabeza. El profesor, al verla incapaz de hablar, simplemente le indicó que se sentara. Durante el receso, una chica se acercó a ella. Se llamaba Lana Collett y trató de entablar conversación. Preguntó por sus trenzas, de dónde provenía y qué cosas estaban de moda en ese lugar. Mónica le respondió que era de Leynak, una ciudad grande cercana a la frontera, pero que no entendía nada de moda. Entonces solo se disculpó. Lana, al notar su incomodidad, le mostró su labial y Mónica lo observó con atención. A su alrededor, otras chicas comenzaron a murmurar. Hablaban de Lana, diciendo que era hija de un varón oportunista que había comprado su título y que solo intentaba presumir frente a una campesina. Lana, aunque se molestó al oírlas, decidió no prestarles atención. En cambio, comenzó a peinar a Mónica y hacerle un nuevo peinado. El nuevo estilo le gustó a Mónica, aunque no fue capaz de agradecer el gesto. Durante el almuerzo, Mónica intentó acercarse al príncipe. Tal como lo indicaba su misión, su objetivo era protegerlo en secreto, por lo que trató de aproximarse al consejo estudiantil. Sin embargo, la gran cantidad de personas lo impidió. Mónica evitaba el contacto físico a toda costa. Sus nervios le jugaban en contra. Incapaz de acercarse, decidió irse antes de que acabara la hora del almuerzo. Su única comida eran unos frutos secos. Caminó en busca de un lugar con menos gente. El jardín la condujo hasta un espacio lleno de rosas y una fuente, donde se encontró una figura de un joven sentado. No sabía que se trataba del príncipe Félix. No queriendo tener contacto con él, Mónica retrocedió en silencio, pero fue sorprendida por Elliot, quien la tomó del brazo creyendo que intentaba atacar al príncipe. Al verla con algo en las manos, asumió que llevaba un arma y comenzó a interrogarla.
Mónica intentó explicarse, no era un arma, solo llevaba su comida, pero Elliot no le creyó. Le preguntó por qué estaba en un lugar tan solitario. Mónica, incapaz de responder, estuvo al borde del llanto. El miedo se apoderó de ella. En medio del forcejeo cayó al suelo y los frutos se esparcieron en el césped. El príncipe, manteniendo su calma habitual, se acercó. Con un simple gesto pidió a Elliot que la soltara, recogió los frutos y le habló con amabilidad. Sabía que una nueva alumna había ingresado en segundo año y asumió que se trataba de Mónica Norton. Mónica, con los ojos llorosos, asintió en silencio. El príncipe le entregó los frutos y se disculpó por haberla molestado. Mónica intentó hablar para agradecerle, pero no pudo. Los nervios se lo impidieron. Fue entonces cuando el príncipe sintió un peligro inminente. Sin dudarlo, se lanzó sobre Mónica para protegerla. Desde uno de los balcones caía un macetero directo hacia él. Pero antes de que ocurriera la tragedia, una corriente de aire interceptó el objeto. Mónica, sin pronunciar encantamiento alguno, había usado su magia para desviar el macetero. Elliot, al ver lo ocurrido, alzó la vista hacia el balcón y corrió para investigar al responsable del atentado. Aún tendida en el suelo, Mónica alzó lentamente la mirada. Sobre ella, el rostro del príncipe Félix reflejaba preocupación. Preguntó si estaba herida, pero su cercanía fue demasiado para Mónica. La ansiedad social que cargaba como una sombra invisible se apoderó por completo de su cuerpo. Su respiración se volvió errática, el entorno se difuminó y se desmayó. Sumida en la inconsciencia, su mente la arrastró hacia un rincón olvidado de su pasado. La pesadilla emergió con una crudeza casi física. Una niña sentada con la cabeza gacha, encerrada como prisionera en una habitación oscura. Contaba sin cesar, una y otra vez, como si aferrarse a los números fuera su única defensa ante el caos. Frente a ella, un hombre gritaba, golpeándole con una botella en el rostro. La insultaba sin cesar, culpando a su padre de todos sus fracasos, de todos los males que arrastraba. Mónica despertó sobresaltada. Estaba en la enfermería de la academia. La responsable de la salud de la clase, Thelma Karch, la esperaba con gesto tranquilo. Le informó que había sido trasladada allí tras desmayarse y que había ido a cuidarla personalmente. Con las manos delicadas acarició su cabello y lo acomodó con gentileza. Le explicó que una vez se sintiera mejor, podría regresar a sus aposentos. De regreso al ático, Mónica dejó caer su cuerpo exhausto sobre la cama. Nero la recibió con un movimiento pausado de su cola. Apenas lo vio, Mónica rompió en llanto. No soportaba estar en ese lugar. Su corazón desbordado por los errores cometidos, por su incapacidad de hablar, de actuar como se esperaba. Se sentó en su escritorio y comenzó a hablarle a Nero, explicándole cómo había arruinado todo desde el primer momento. Uno tras otro, los errores se acumulaban en su mente como una cuenta interminable. Nero la escuchaba en silencio hasta que con su voz particular propuso una solución sencilla: borrar los recuerdos de las personas, modificar sus percepciones. Pero Mónica se negó. Esa clase de magia, la que afecta a la mente, era peligrosa. A veces causaba amnesia, otras confusión, y no podía permitirse herir a quienes habían sido amables con ella. Sentía un agradecimiento silencioso, incapaz de expresarse en palabras, pero real. Quería agradecerles, solo que aún no se atrevía. Fue entonces cuando Nero declaró que la ayudaría. De repente, un remolino de magia envolvió su cuerpo y tomó forma humana. Mónica, sorprendida, gritó y comenzó a correr por la habitación, perseguida por aquella figura inesperada. Pero el juego se irrumpió bruscamente. Nero se detuvo, había visto algo desde la ventana. Con un gesto serio señaló el exterior. Mónica se acercó con cautela. Entre las sombras una figura sospechosa se movía. Nero pensó que podría tratarse del responsable de los atentados contra el príncipe. Mónica no lograba distinguir su rostro, pero sí lo reconoció. Sabía quién era. Esa noche, al cerrar los ojos, Mónica fue arrastrada al mundo de los sueños. Esta vez no hubo gritos ni violencia, sino el recuerdo cálido de su infancia. Su padre, siempre enfrascado en investigaciones, se sentaba junto a ella. Ella lo observaba con admiración, fascinada por los números. Le preguntó si, al resolver esos cálculos, terminaría sus estudios. Su padre le respondió que aquello era solo una parte, que la investigación tal vez no llegaría a nada, o que sería tan difícil que ni siquiera él lograría completarla en vida, pero que no importaba, porque no había nada más divertido que un reto difícil.
Al amanecer, Mónica se sirvió una taza de café y quedó pensativa. Recordó cómo Lana le había preguntado por su peinado. Jamás se lo había planteado antes, no lo creía importante, era una cuestión que había considerado irrelevante. Miró a Nero y le pidió su opinión. Él, entre bromas, respondió que filosofaba demasiado, pero aún así le ofreció una reflexión valiosa. Si la vida estaba llena de cosas fútiles, no había nada de malo en disfrutar de ellas. Mónica lo pensó detenidamente. Vivir era algo complicado para ella, demasiado complicado. Pero recordó las palabras de su padre, y como si aquellas frases fueran una brújula, decidió ponerse un reto. Cuando llegó a clases, reunió el valor suficiente y se acercó a Lana. Con dificultad logró agradecerle por el peinado del día anterior y le devolvió el listón que había usado para atarle el cabello. Aún con la voz temblorosa, le preguntó si podía enseñarle a peinarse. Lana, divertida y enternecida, le pidió que se sentara a su lado. Comenzó a peinarla explicándole que el peine lo había fabricado un artesano que también creaba joyas. Su voz tenía un ritmo entusiasta, pero de pronto vaciló, se estremeció y le preguntó si la conversación le resultaba aburrida. Mónica negó con la cabeza. A ella también le decían que era aburrida por hablar solo de números. La confesión provocó una risa sincera en Lana. En ese instante, una figura llamó la atención de todos. Elliot, el secretario del consejo estudiantil, entró al salón buscando a alguien. Sus ojos se posaron sobre Mónica. Ella, presa del pánico, se escondió entre las cortinas, deseando volverse invisible. Pero Elliot ya la había visto. Se acercó, abrió las cortinas con firmeza y le pidió que la acompañara. Fueron hasta el consejo. Allí el príncipe Félix los esperaba. Mónica, aún nerviosa, aprovechó la ocasión. Reunió el coraje necesario y con esfuerzo le agradeció por haberla protegido y por llevarla a la enfermería. Pero no era lo único que deseaba decir. Había una duda que no podía ignorar. Le preguntó por qué había salido la noche anterior de su dormitorio. El príncipe con calma respondió que no sabía de qué hablaba. Tal vez había visto a un intruso. Mónica explicó que no lo había reconocido por el rostro, ya que llevaba una capucha, pero sí por su físico. Félix replicó que muchos tenían contextura similar. Mónica no insistió. En su lugar se acercó a una pizarra ubicada al costado y comenzó a escribir. Calculó la proporción áurea, midiendo la relación entre la parte superior e inferior del cuerpo del príncipe. Los resultados eran claros, coincidía exactamente con las proporciones que había observado la noche anterior. Sus ojos brillaban de emoción, estaba feliz por haber hecho los cálculos con precisión, pero esa emoción se desvaneció tan rápido como apareció. Giró la cabeza y vio al príncipe y a Elliot mirándola con asombro. Pensó que había metido la pata. Félix, sin embargo, no se burló. Sorprendido, admitió que había salido de su habitación esa noche para investigar los hechos del día anterior, pero no había descubierto nada. Lo que sí tenía claro era que Mónica no era la culpable. Si realmente habría querido matarlo, ya lo habría hecho. El intento de asesinato no había sido un accidente. Lo de la maceta era solo una señal, algo más oscuro se gestaba. Todo había comenzado cuando Aaron fue descubierto por malversar fondos. Aunque se le había ordenado permanecer encerrado hasta su expulsión, el chico había dado a entender que no actuó solo, que tenía un cómplice. Por eso, el día anterior tendieron una trampa en el jardín trasero, y quien apareció allí fue Mónica. Elliot, buscando presionarla, insinuó que era cómplice de Aaron. Mónica, horrorizada, negó con firmeza. No tenía nada que ver. Elliot entonces le lanzó un desafío. Si no era la cómplice, entonces debía encontrar al verdadero culpable. Y sin más escapatoria, Mónica aceptó. Mónica sentía el peso de su propia inutilidad oprimiéndole el pecho. La invadía el deseo de regresar a su cabaña, lejos de la academia, lejos de las miradas y de los rumores. No era más que una chica torpe, incapaz de adaptarse, y hasta su inseparable gato Nero parecía tenerlo claro. Pero él, con su habitual desparpajo, le recordó que había un objetivo que cumplir: encontrar a quien atacó al príncipe. Su búsqueda la condujo hasta el balcón desde el que, según sospechaba, había sido lanzada una maceta. Allí, la escena que se desplegaba ante sus ojos no tenía nada que ver con una simple investigación. Un grupo de chicas acorralaba a Selma, la prometida de Aaron, quien recientemente había sido expulsado del consejo estudiantil bajo acusaciones de malversación de fondos. Las burlas y el tono venenoso de Caroline Simmons, hija de un conde, marcaban el compás de aquella humillación pública.
Entre insinuaciones sobre la cancelación de su compromiso y ofertas hipócritas de nuevos pretendientes, Selma permanecía atrapada bajo una red invisible de desprecio. Fue entonces cuando Lana Collett, con fría determinación, intervino para abrir paso a Mónica. Las palabras de Lana, cargadas de filo educado pero mordaz, buscaron perforar la arrogancia de Caroline. El intercambio escaló en tensión hasta que un empujón de Caroline desató el accidente. Lana perdió el equilibrio y chocó contra Mónica, que se encontraba junto a las escaleras. El mundo pareció inclinarse de golpe y en un instante Mónica caía hacia abajo. Su mente trabajó más rápido que su cuerpo. Podía salvarse con magia de viento, pero eso delataría sus habilidades. Quizá una barrera corporal la protegería, pero el rebote sería antinatural. No podía revelar su dominio avanzado. La solución apareció en medio de la desesperación: unir los cantos de los escalones con una barrera invisible para deslizarse de forma controlada. Lo hizo justo a tiempo, reduciendo el impacto, aunque el descenso terminó en un choque contra Cyril Ashley, el vicepresidente del consejo estudiantil. El contacto fue breve, pero suficiente para que Mónica notara el frío de sus manos y una extraña fuga de poder mágico. Cyril, lejos de mostrarse molesto, se preocupó por su estado. Lana bajó rápidamente, dispuesta a aclarar lo ocurrido, pero Caroline no tardó en intervenir, retorciendo los hechos para acusar a Lana de haber provocado la caída. En ese momento de jerarquías, la voz de una noble de mayor rango podía convertir una mentira en verdad. Mónica lo sabía, tenía que proteger a Lana o la culparían, pero su timidez la asfixiaba. Cada intento de hablar se ahogaba en su garganta, pero el riesgo de que Lana fuera castigada o expulsada rompió su silencio. Con un hilo de voz, asumió la culpa, afirmando que había sido un simple resbalón. Sin esperar respuesta, huyó escaleras arriba. Su objetivo la esperaba, el aula desde donde creía habían lanzado la maceta. Allí encontró a Bridget, la secretaria del consejo, tocando el piano. Mónica pidió permiso para revisar el balcón, y entre las macetas halló una con signos evidentes de haber sido utilizada. El peso, la tierra fresca y las huellas dieron una pista clara. Ensució sus guantes al revisarla, guardando mentalmente cada detalle. Pero el acceso a la llave del aula estaba controlado por el profesorado y por el momento no podía hacer más. Mientras tanto, en la sala del consejo estudiantil, el príncipe Félix conversaba con Elliot sobre el incidente. Elliot desconfiaba de Mónica, ya que no era una noble, pero reconocía su utilidad para pasar desapercibida. Félix, determinado a resolver el asunto sin depender del duque Clockford, la recibió con curiosidad cuando entró. Ella, después de todo lo visto, ya tenía la respuesta. Sabía quién había sido el responsable. En el aula, Selma soportaba una nueva oleada de burlas. Un grupo de compañeras, con sonrisas falsas y voces empalagadas, insistían en recordarle la desgracia de su prometido, Aaron, que estaba a punto de ser expulsado. Se ofrecían como amigas, como si su compañía fuera un acto de generosidad y no un espejo donde la humillación se volvía pública. La puerta se abrió. Elliot, secretario del consejo, interrumpió la escena y llamó a Selma. La condujo hasta la sala del consejo, donde el príncipe Félix aguardaba con gesto serio. Allí las piezas comenzaron a encajar. Félix mencionó dos incidentes: la caída del cartel en la ceremonia de ingreso y más reciente la maceta que casi golpea al príncipe. Según afirmaba Mónica Norton, Selma era responsable de ambos. Mónica, al ser señalada, sintió como su corazón se aceleraba. Titubeó al responder, pero pronto comenzó a explicar con meticulosidad el lugar desde el que se había caído la maceta, siguiendo la trayectoria, la velocidad y el ángulo del impacto. Su mente se iluminó con cálculos y números, perdiéndose en un torrente de fórmulas que el príncipe interrumpió para que se fuera al punto. Recuperando su timidez, Mónica reveló que la maceta había sido lanzada desde el balcón del cuarto piso, junto a la segunda sala de música. Al revisar las solicitudes de uso, Selma aparecía como presente ese día. Selma intentó desviar la acusación, alegando que solo había regado las flores, pero Mónica siguió. Recordó que ambas tenían una estatura similar y que el muro del balcón era lo bastante alto para impedir caídas accidentales, y que en el lugar había una maceta colocada boca abajo. Detalló que en la enfermería había visto las manos de Selma limpias y delicadas, y ese día no cubría sus manos con guantes. Esos mismos guantes, con sus iniciales bordadas, habían aparecido en el basurero junto a la sala de música.
La presión fue demasiada. Selma, con voz quebrada, confesó, admitió haber dejado caer la maceta y el cartel, y reveló que había inducido a Aaron a malversar fondos del consejo. No lo hizo por rencor ni por ambición, sino por amor, asumiendo la culpa para protegerlo. Suplicó que tuviera piedad, que no le arrebatara a su prometido. El príncipe ordenó que regresara a su habitación. Mónica, al verla irse, sintió un peso en el pecho. Sabía lo que significaba intentar asesinar a alguien de la realeza. Toda su familia pagaría las consecuencias. El príncipe percibió su inquietud y, rompiendo la dureza de su postura, le aseguró que suavizaría los hechos. En lugar de un castigo ejemplar, Selma sería expulsada por problemas de salud. La había conmovido ver a alguien arriesgarlo todo por una persona que amaba. El ambiente cambió cuando Mónica, sin poder evitarlo, se fijó en los documentos del escritorio del príncipe. Entre cifras y balances notó discrepancias evidentes. Con entusiasmo genuino señaló los errores, explicando que las cuentas parecían manipuladas pero de forma torpe. Su soltura con los números no pasó desapercibida por Félix, que le propuso encargarse de revisar las finanzas del consejo. Mónica, feliz de poder sumergirse en lo que más disfrutaba, aceptó sin pensar, hasta que, con solemnidad, el príncipe la nombró nueva tesorera. El impacto la dejó sin palabras. Esa noche, ya en su habitación, seguía sin asimilarlo. Nero, su gato, intentó sacarla de su trance, pero el peso de la responsabilidad y su propio miedo la hicieron derrumbarse. No podía proteger al príncipe desde un cargo que jamás había querido. Al día siguiente, en la presentación oficial, Félix destacó que Mónica había revisado 5 años de cuentas en pocas horas. Ella, intimidada por las miradas, señaló que le sorprendía lo descuidada que estaban, comentario que provocó el disgusto inmediato de Cyril. La tensión quedó flotando en la sala, y esa noche, de regreso a su cuarto, Mónica volvió a repetirlo en silencio. Quería regresar a su cabaña. Esa noche, mientras la academia dormía, Cyril repasaba los documentos que Mónica había corregido. Sus manos pasaban con precisión sobre cada hoja, aunque la incredulidad se dibujaba en su rostro. Le resultaba inconcebible que el príncipe hubiera nombrado a una estudiante recién llegada como tesorera. Las cuentas, sin embargo, estaban impecables. Ese hecho le incomodaba tanto como la forma en que ella había hablado ante su Alteza, una actitud que, para él, rozaba la falta de respeto. Fue entonces cuando, al observar con determinación la caligrafía de Mónica, una chispa de reconocimiento cruzó por su mente. Había visto esa escritura antes. Un pensamiento peligroso comenzó a tomar forma. Se apresuró a salir de la habitación para comprobarlo, pero en cuanto cruzó el umbral, una niebla extraña pareció instalarse en su mente. Las palabras se desvanecieron, las razones se borraron. Incapaz de recordar qué estaba haciendo, decidió que lo mejor era descansar. La mañana siguiente, Mónica tomaba café en la soledad de su habitación. La resolución del incidente reciente no le dejaba del todo tranquila. El peso de lo ocurrido con Selma todavía se mantenía en su conciencia. Más tarde visitó a Isabel. Desde fuera, cualquiera que escuchara pensaría que la joven noble estaba reprendiendo con dureza a su hermana deshonrada por el nombramiento como tesorera. Era un espectáculo calculado para los oídos indiscretos, parte del disfraz que protegía la verdadera misión de Mónica, velar por la seguridad del príncipe sin que nadie lo supiera. Tras el acto, Isabel celebró su propio talento teatral junto a su doncella, Ágata, quien la elogió por encarnar perfectamente a una villana. Entre bromas, Mónica señaló que no era necesario romper la vajilla, y supo entonces que todo había sido preparado para no desperdiciar nada valioso. Isabel incluso felicitó a Mónica por su nuevo cargo y comentó su peinado, prometiendo imitarlo en otra ocasión. En las clases, la presión no tardó en reaparecer. Los murmullos se esparcían como veneno. La pueblerina convertida en tesorera era para muchos un insulto al orden establecido. Fue entonces cuando Lana apareció, recordó lo sucedido en las escaleras y admitió que, aunque no había sido ella quien empujó, sí había provocado a Caroline. Preguntó si Mónica se había lastimado, y la tímida sonrisa que obtuvo como respuesta bastó para aligerar la tensión. Lana incluso se ofreció para arreglarle el cabello otra vez. Al finalizar las clases, Mónica se dirigió a la sala del consejo. Allí las miradas se posaron sobre ella con una mezcla de curiosidad y juicio silencioso. El príncipe encomendó a Cyril la tarea de enseñarle el trabajo de tesorera, algo que a Mónica le incomodó profundamente. Cyril era severo y su sola presencia la intimidaba. Hubiera preferido aprender de alguien más cercano a su edad, como Neil, pero el príncipe fue claro, sería Cyril quien la formara.
La tarde se llenó de papeles, listas y explicaciones meticulosas. Mónica escuchaba con atención hasta que un estornudo interrumpió la rutina. Cyril, notando el frío, abrió las ventanas para dejar entrar los últimos rayos de sol del atardecer y le entregó una bufanda. Ella, al aceptarla, percibió algo inusual. El cuerpo de Cyril emanaba un frío que no era normal, un rastro sutil pero constante de poder mágico. Mientras revisaba las cuentas, Mónica se disculpó por haber añadido trabajo extra al revisar registros pasados, pero Cyril le aseguró que no era innecesario y que su trabajo había sido perfecto. Aún así, ella no podía sentirse orgullosa. Su pasado, como una sombra persistente, le recordaba que no merecía levantar la cabeza. Cyril detestaba escuchar palabras de derrota y se lo hizo saber. Incluso tocando el tema del incidente de las escaleras. Había investigado por su cuenta, confirmando que Caroline Simmons fue la culpable y que ya había recibido una advertencia formal. En silencio, Mónica comprendió que no todos los nobles eran iguales. Cyril, pese a su dureza, buscaba la verdad. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por la exigencia de su voz, que le reclamaba hablar con claridad. Ella, entrecortada y temblorosa, apenas logró articular una palabra. Al caer la noche, Cyril emprendió el camino hacia el profesor Thorley para entregarle las cuentas. Murmuró para sí que se había entretenido más de lo esperado con la nueva tesorera. Pero entonces, igual que la noche anterior, algo sucedió. Una bruma invisible cubrió sus pensamientos. Sus pasos se detuvieron, su mente se vació. Ya no recordaba por qué tenía esos documentos en las manos.